Elecciones Generales 2016, segunda vuelta. Gracias por continuar con nosotros aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Les decíamos hace unos instantes, y los datos se confirman, tranquilidad en general en todo el país, a la espera de los resultados oficiales. Siempre recomendándoles que a partir de los resultados de boca de urna no nos hagamos ninguna idea, no saquemos ninguna conclusión. Esta es solo una fotografía de un momento, pero hay que esperar resultados oficiales y además durante buen rato, porque la diferencia entre ambos candidatos parece ser muy, pero muy pequeña. Juan Pablo Pozo es presidente del Consejo Electoral del Ecuador y es miembro de UNASUR. Y es observador electoral en este proceso y está con nosotros para hablar también desde la perspectiva que tiene UNASUR en relación a este proceso. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas noches. Realmente es un honor estar acá nuevamente en esta segunda vuelta. Y para el Consejo Electoral de UNASUR, conforme las particularidades que tiene nuestra misión, ha sido importante hacer una observación integral tanto de esa primera vuelta del pasado 10 de abril y hoy ver las mejoras que se han hecho en este 5. Eso te quería preguntar. ¿Qué has notado que cambió con respecto a la primera vuelta? Bueno, dejamos primero, de acuerdo a nuestros estatutos, dejamos recomendaciones. Y hoy también ha sido importante estar en la avanzada para reunirnos con las autoridades de los organismos electorales y nos han presentado un plan de acción de todas esas recomendaciones técnicas positivas que dejan las misiones de observación. Y hoy sin duda vemos un proceso en lo logístico superior al que vivimos hace casi 2 meses, superior en señalética, superior en capacitación, superior en cuanto a que las personas podían acudir sin ningún tipo de contratiempo, no hubo filas largas en ninguno de los recintos electorales. Y eso sin duda es una mejora de la práctica electoral. Carlos, la razón de ser de los organismos electorales es cómo vas mejorando tus prácticas electorales. Y sin duda en menos de 2 meses podemos observar justamente que todos estos temas, que son operativos, que son logísticos, que no son el fondo de una elección, justamente han sido recogidos, aceptados por los organismos electorales y en este caso también puestos en funcionamiento para el proceso del día de hoy. ¿La observación de UNASUR se ha desplazado por zonas del interior del país también o se han focalizado en Lima? Sí, efectivamente, la misión electoral de UNASUR en este caso para la segunda vuelta está compuesta por 32 técnicos o autoridades que la particularidad, Carlos, es que nosotros hacemos elecciones en nuestros países. Y al hacer elecciones en nuestros países también nos permite tener una mirada técnica integral de todas las etapas, de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Y es un aprendizaje también, sin duda, ¿cierto? Es que justamente yo decía la diferencia de UNASUR es que en este caso, por esa conformación, no solamente que dejamos recomendaciones en el marco propositivo y en el marco del respeto a la soberanía de los estados y la no injerencia y la no intervención para mejorar estas prácticas, sino la otra ventaja es que también nos llevamos las buenas prácticas electorales que tiene Perú, sin duda alguna, y las podemos valorar y también implementar en nuestros sistemas electorales. Por tanto, finalmente, la observación para UNASUR redunda no en un fortalecimiento de la democracia solo de Perú, sino en este caso de toda la región. De acuerdo. Y eso es justamente lo que hacemos. Juan Pablo, te escuché en una conferencia de prensa muy reciente en relación a las cosas que podemos mejorar. Este artículo de la Constitución ecuatoriana, el 117, que plantea que no se hacen modificaciones de ningún tipo un año antes de las elecciones, modificaciones de carácter electoral, por supuesto. ¿Esto a ustedes les ha funcionado? Sin duda es una buena práctica, es un artículo que da seguridad jurídica, que permite tener las reglas del juego claras para todos los actores y hacer que no exista ningún tipo de cambio normativo, legal. ¿El Congreso no puede hacer una reforma electoral 6 meses antes? Eso está en la Constitución, es del 117 de nuestra Constitución y dice textualmente, se prohíben reformas en materia electoral, se prohíben reformas legales en materia electoral 1 año antes de la celebración de las elecciones. Eso permite que 1 año antes del proceso, hoy, Carlos, nosotros hemos convocado ya, porque el próximo 19 de febrero del 2017, el Ecuador va a elegir un nuevo presidente, presidenta y asambleístas. Claro. Ya estamos antes del año, en este momento no cabe ningún tipo de reforma porque hay un candado constitucional que prohíbe justamente entrar a estas reformas de última hora que modifiquen o que cambien o que por lo menos especulen el escenario electoral. Siendo bien intencionadas, por supuesto, pero perturban el proceso. Sí, y yo creo que precisamente se debe inclusive seguir habiendo procesos de pactos, de ir mejorando el cuerpo electoral. El código más político luego de la Constitución es el código de la democracia, el código electoral, y eso implica también que todos los actores puedan discutirlo, pero
si debe haber plazos, debe haber tiempos, debe haber la posibilidad de que todos conozcamos las reglas con la debida anticipación y saber que hay normas que impiden cualquier reforma. ¿Por qué? Porque obviamente ir a un proceso electoral también implica pasos previos. Seguro. Elegir candidatos, democracia interna de las organizaciones políticas, definir una serie de aspectos, la parte jurídica, la parte inclusive de sanciones, de prohibiciones. Por tanto, si ya tenemos una norma que sabemos que no puede ser modificada, al menos da tranquilidad a todos los actores y obviamente a las organizaciones políticas y al sistema electoral. Desde su experiencia como observador, señor Pozo, y como miembro y presidente del Consejo Electoral del Ecuador, ¿diría usted que en América Latina los tiempos de las rupturas institucionales van quedando definitivamente atrás o siempre será un peligro latinoamericano? Sí, yo creo que es parte inclusive de los procesos de integración, Carlos, que ahí está UNASUR, ¿no? Y lo digo porque ahora los procesos de integración ya no solamente tienen en cuenta el aspecto económico que era antes, es decir, tratados bilaterales o tratados multilaterales, que era solo qué gano, qué pierdo, cuáles son los aranceles, cuáles son las tasas, nada más. Hoy no, hoy UNASUR surge inclusive teniendo en cuenta otros aspectos políticos, culturales, sociales y también los económicos. Pero sobre todo es justo lo que tú decías en la pregunta, es decir, precisamente los países de UNASUR no están dispuestos a que se rompan los órdenes constitucionalmente elegidos y en este sentido pues creo que estos temas al menos van quedando de lado, van quedando atrás y para eso también se necesitan gobiernos legítimamente elegidos en las urnas, cívicamente y democráticamente. Para mí, le digo, Carlos, mi mayor aprendizaje acá en Perú es justamente ver cómo, y hay que seguirlo atesorando de esa forma, ningún actor te dice que aquí no se va a respetar la voluntad de la gente. Ningún actor te dice aquí va a haber fraude electoral. Claro. Eso hay que atesorarlo, Carlos, porque eso en otras democracias, inclusive en la nuestra, hay actores que libremente señalan cualquier cosa buscando el desprestigio institucional. Aquí también hay una presencia fuerte todavía de personeros de las organizaciones políticas cuidando, acompañando los procesos electorales. Así es. Y ver cómo Perú resalta que es el cuarto proceso electoral consecutivo. Eso es histórico en nuestro Realmente país. Es histórico, pero eso también implica que la democracia en sí hay que protegerla y cuidarla a todos. Y yo creo que Perú es un ejemplo, Carlos. Le decía a Penco, a Wilfredo Penco, claro, en relación a este mismo tema, que hay que decirle a los más jóvenes lo que nos ha costado ese voto, que no siempre hemos vivido así en América Latina, digamos. Sí, sin duda, pero yo creo que ese es el compromiso justamente de, hoy los organismos electorales ya no solamente son, Carlos, de esos organismos cuentavotos. Así es. Hoy los organismos electorales tienen realmente una función, un rostro también cercano a la gente, que capacita, que habla de cultura cívica, de cultura democrática, que justamente hay un sistema electoral que es el sistema político, no estamos hablando sino de derechos políticos y justamente eso implica también que estas nuevas generaciones puedan justamente ir valorando lo que significa ir viviendo en democracia. Me has hecho recordar, Juan Pablo, cuando el Perú firma un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el énfasis en derechos humanos que planteaba ese acuerdo económico era impresionante, ¿no es cierto? No era un acuerdo económico solamente, tenía cláusulas de respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos, ¿no? Sin duda, porque eso es integral. Es integral. O sea, hoy los acuerdos de integración no pueden basarse en temas monetarios exclusivamente. La razón de ser de las constituciones de las sociedades finalmente es del ser humano, es la función social, es del hombre como tal. Entonces, en esa medida creo que hoy los procesos de integración, como los vamos viendo los países, van teniendo en cuenta esos aspectos esenciales de la condición humana. De acuerdo. Algo que ha sido también inédito en este proceso electoral de segunda vuelta han sido los debates electorales. Hemos tenido 3 presidenciales y uno de ellos al interior del país. Eso para nosotros ha sido como absolutamente novedoso. ¿Cómo es en Ecuador? ¿Cómo funciona esto? Eso lo vemos también como una gran práctica electoral, una buena práctica electoral que tiene que ser replicado, ¿no? Hoy yo creo que la discusión va pasando, Carlos, de o si el voto es facultativo o el voto es obligatorio. Yo ahí tengo mi criterio, pero me parece que hoy tenemos que hablar de un voto informado, de un voto consciente. Seguro. Y para eso necesitamos los debates, para eso necesitamos exigirnos que podamos hacer exigencias a que los candidatos expongan sus planes de trabajo, que los candidatos debatan sus propuestas, que indiquen hacia la gente cuál es la agenda. Hicimos en el Ecuador una campaña desde los jóvenes que se llamó
no somos clientes, somos ciudadanos. Ok. Que justamente era el mensaje hacia los políticos, hacia las organizaciones políticas. Mira, la entrega de dádivas y de donaciones también en nuestra normativa interna está prohibida, es una infracción electoral, pero les decíamos, no queremos dádivas, no queremos donaciones, queremos propuestas, Seguro. planes de trabajo, pero también esa exigencia iba para que podamos a los ciudadanos comportarnos como eso, como Seguro. ciudadanos y no como clientes, que no estemos esperando el regalo o la dádiva para ver el voto. Entonces, la cultura política, la cultura democrática, el mejoramiento de la sociedad realmente implica esta serie de debates, y hoy ver que Perú tiene esta posibilidad de que se debatan, que siempre son perfectibles, que siempre son mejorables, pero que siempre también son políticos y no hay que quitar eso. Entonces, en esa medida, pues el Ecuador no tiene instituido eso. No lo tiene. No lo tiene instituido. Ojalá lo podamos hacer para la próxima presidencial, y ahí implica mucho el aporte del sistema electoral, como tampoco lo hemos hecho, pero en temas más bien provinciales, regionales, estos pactos éticos, Claro, de al menos reglas mínimas de convivencia política. Pero aquí hay un pacto a nivel nacional que también es un ejemplo para el resto de legislaciones, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias por habernos Carlos, acompañado. es un placer, y que hoy felicitar a la sociedad peruana que se ha dado cita mayoritariamente a las urnas en paz, de forma democrática. Sin duda eso también implica un ejemplo para el resto de países, y el mensaje que podemos dar es con lo que tú dijiste al inicio, la espera de resultados por parte de la institucionalidad. Si nuestra institucionalidad tiene credibilidad y tiene confianza, que en este caso el sistema electoral peruano, esperemos que el organismo oficial entregue los resultados. Juan Pablo Pozo, miembro de UNASUR, ha estado con nosotros, presidente del Consejo Electoral del Ecuador, nos ha acompañado en esta jornada. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias también. Nos vamos a la pausa y venimos con más aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones.